Bien chicos, entonces vamos a comenzar ya nuestra tercera y última semana, ya en relación a lo que corresponde a nuestra instructivo. am, y en relación a esto mismo, ¿cierto? La idea es que nosotros vayamos ahora construyendo un concepto más formal de lo que es el lenguaje computacional. Em, Para poder generar esto, vamos a tener que, vamos a tener que formalizar, ¿ya? Los distintos métodos que nosotros utilizábamos hasta la semana pasada para poder generar instrucciones, ¿ya? Y nosotros habíamos visto que habían dos formas para poder expresarlas, y en donde la primera hacía referencia a un concepto, a una oración, a una instrucción verbal, ya que en este caso puede ser mover un cuadrado a la derecha, pintar el cuadrado, mover un cuadrado a la derecha, mover un cuadrado hacia abajo, pintar el cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros íbamos avanzando y desarrollando nuestras actividades. Pero también había otra segunda forma en donde nosotros podíamos observar que podíamos tener como paso 1 símbolo, ¿cierto? Símbolo hacia la derecha. Paso 2, símbolo de pintar. Paso 3, símbolo de la derecha. Paso 4, símbolo hacia abajo. Paso 5, pintar. Que es lo mismo que está arriba, pero dado de una forma un poco más práctica, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos acá como actividad, ¿cierto? Luego de haber visto eso, es ¿qué nombres piensas que reciben cada una de las expresiones de la forma 1 y de la forma 2? Entonces, nosotros tenemos que hallar, ¿cierto?, un concepto que pueda definir estas formas de dar las instrucciones, ¿ya? Entonces, em, podemos ver de qué manera son utilizadas estas formas, tanto porque la forma 1 es de qué manera una persona diseña, ¿cierto?, la instrucción. Y el programador, ¿ya?, es quien ejecuta, ¿cierto?, la acción mediante símbolos, ¿ya? Entonces, vamos a tener que ver acá un concepto que englobe la forma de expresión verbal, ¿cierto?, de la forma 1 y de la forma simbólica, ¿cierto?, que tendría que ser la segunda forma de poder expresar, ¿ya? Y acá vamos a tener que considerar las siguientes fichas, que son las mismas que hemos estado trabajando hasta el momento de trabajo, en donde ustedes van a tener que hacer un doble rol, ¿ya? Van a tener que, por un lado, ser el diseñador de un algoritmo, ¿ya?, que en este caso es como diseñar la instrucción. Y en segundo lugar, ustedes tienen que programar, ¿ya? Ahora, cuando ustedes sean el diseñador, ustedes tienen que verbalizar cada instrucción, ¿ya? Y a la vez, como programador, tienen que ir traduciéndolos en símbolos, ¿bien? Ahora, y esta es como la parte donde no muchos entienden de la guía, que es que ustedes deberán colocar un código inventado de 6 dígitos y letras y números. Por ejemplo, C34AD8, al utilizar y utilizar la menor cantidad de secuencias para completar la figura, ¿ya? Entonces, en tu rol como programador, deberás emplear las secuencias de programación utilizando los símbolos mencionados anteriormente y colocar el código correspondiente. Entonces, aparecen una serie de actividades para esta semana. Tenemos la actividad A, la actividad B, y se nos cortó la hoja, ¿cierto? Tenemos la actividad C y la actividad D, ¿ya? En donde nosotros tenemos que jugar, ¿cierto?, a este rol de programador y de diseñador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Primero, crear nuestro código. Ahora, ¿cómo se crea el código? Yo tengo que inventar, ¿ya? El código dice que tiene que ser utilizando letras y números, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a ser lo importante? Que el código que yo genere para esta figura, por ejemplo, no sé, ya hagamos algo como súper básico, coloquemos A, B, C, 1, 2, 3, ya.
llamémoslo de esa manera. Ese código ABC123 va a tener que ser consecuente con mi secuencia de programación, que tiene que tener el mismo código que utilizo para mi figura 1. ¿Ya? Entonces, es como cuando nosotros tenemos una prueba de distintas filas, fila A, fila B, fila A, fila B, y tenemos una hoja de respuesta. Entonces, nuestra hoja de respuesta tiene que ser de la misma fila que la prueba que estoy contestando, para que me la revisen de manera correcta. Entonces, así mismo vamos a trabajar ahora. Vamos a inventar un código de 6 dígitos, ya que pueden ser letras y números, pueden ser 2 letras, 4 números, 4 letras y 2 números, 3 letras y 3 números, ahí como ustedes cierto lo quieran. Y lo importante es que el código que ustedes inventen en un ejercicio sea el mismo que ustedes coloquen en la hoja de respuesta, llamémoslo así. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Ya primero generar este código que es inventado, ya que ustedes pueden colocar el que ustedes quieran. ¿Ya? Lo importante es que lo que ustedes colocan acá arribita sea lo mismo que ustedes coloquen acá abajo. ¿Ya? Y luego tenemos que comenzar a realizar nuestro trabajo de programador. ¿Ya? Y nuestro trabajo de diseñador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a diseñar? Vamos a diseñar que a partir de este punto de inicio, nosotros vamos a ir dando instrucciones para ir completando toda esta figura. ¿Ya? Entonces, la idea es que obviamente por un lado nosotros nos demoremos o utilicemos la menor cantidad posible de instrucciones y que dichas instrucciones sean copiadas acá abajito. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la 1 para que veamos, ¿cierto?, cómo vamos a ir trabajando. Y, por ejemplo, nosotros podemos decir, ya, yo como diseñador voy a tratar de ir avanzando. Por ejemplo, yo puedo avanzar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. O sea, por ejemplo, yo puedo diseñar, comenzar un trabajo de esta manera, después llegar acá, después llegar acá, después llegar acá, después llegar acá, llegar acá y finalizo acá. Ya, eso es como mi diseño. ¿Ya? Entonces, después de mi diseño, voy a comenzar a dar las instrucciones. ¿Ya? Para comenzar a programar las instrucciones que tiene que seguir mi patrón de instrucciones, ¿cierto? Mi algoritmo que tiene que seguir para poder generar este patrón que está arriba. Entonces quizás alguien va a decir, pero es que yo no lo quiero hacer de esta manera, sino que yo voy a avanzar así. Y quizás pueda comenzar a realizar esta forma para poder completar el mismo patrón y terminar acá. Quizás alguien va a decir, no, pero yo en realidad lo quiero hacer así. Y voy para acá, y voy desarrollando por aquí, y voy haciendo por acá, y voy a finalizar acá abajo. También es algo válido. Entonces, el camino que ustedes escojan va a ser personal. ¿Ya? Acá no hay que... Y si queremos regresar al inicio, Bueno, la idea es que a ver, la forma en cómo usted lo puede hacer, por ejemplo, si usted puede avanzar hacia abajo, después hacia arriba, después llegar hasta acá, después llegar abajo, llegar aquí y llegar hasta acá. Lo puede hacer. ¿Ya? O sea, acá el cómo usted complete todo el patrón va a ser eh, dependiendo de cómo ustedes lo quieran realizar. Ahora, lo importante sí es que todo lo que ustedes hagan, traten de hacerlo en la menor cantidad de pasos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que más o menos primero diseñar de qué manera lo van a hacer. Eh, ok, Ignacio, no se preocupe, no hay problema. Entonces, lo primero es saber la forma en cómo lo van a hacer y después o sea, perdón, la programación propiamente tal. ¿Ya? Ahora, antes de dar la programación, Diego nos preguntó, y de hecho, perdón Diego, que recién lo acabo de leer, la quincena tiene, pucha, a ver, lo dije acá, se lo muestro tiro, tiene como plazo de entrega el 30, ¿ya? La entrega de la quincena tiene que ser entregada entre la duración de esta, ¿ya? Y la duración de esta quincena es hasta el 30 de abril, ¿ya? Por si acaso.
Ya, por lo tanto, todo lo que ustedes tienen que hacer como entrega va a ser hasta acá, ya, hasta el 30, ya, por si acaso. Ya, igual si ustedes en duda de consulta, tienen todas las posibilidades de preguntar si alguien tiene. A ver, también no lo he hablado con ustedes porque no es primera quincena que tenemos juntos, pero si alguien, por ejemplo, tiene alguna dificultad, pero muy puntual, de que les impida entregar la quincena el día 30, recuerden que según el reglamento ustedes deben comunicarse conmigo por algún medio, correo, y tratar de generar eh, cuándo es la posible entrega que ustedes van a tener para yo esperarlos. ¿Ya? Porque eso es un acuerdo mutuo que tiene que ser entre ustedes y mío, ¿ya? Pero también yo les pido que ustedes sean como bien eh, capaces de decirme, profe, ¿sabe qué? No lo voy a poder entregar el viernes a la 1, pero me puede esperar hasta las 5 de la tarde. O, profe, no lo puedo entregar el viernes a la 1, pero me puede esperar hasta el sábado a primera hora. Entonces, que ustedes también me vayan diciendo cuándo sería este tiempo, ¿ya? Este plazo, ¿ya? No sé si se entiende, Diego, para que así ustedes estén tranquilos y yo también esté tranquilo esperando la quincena en caso de que esta no pueda ser entregada el día que corresponde. ¿Sí? Ya, súper. Ya chicos, bien. Y ahora en nuestra parte de programador, ya, nosotros tenemos que convertir utilizando estos símbolos nuestra secuencia que yo quiero generar. Ya, imaginemos que yo quiero generar una secuencia hacia allá. Digámoslo que vamos a ir hacia allá y vamos a terminar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el paso 1? Partiendo, obviamente, que estoy en el inicio. En el paso 1, yo me voy a trasladar un espacio hacia la derecha y luego voy a pintar. ¿Ya? Porque obviamente justamente en el espacio de la derecha me voy a encontrar el tiro con un cuadrado negro. Entonces ahora voy a nuevamente a trasladarme en el paso 3 un cuadrado a la derecha, luego otro cuadrado a la derecha y voy a pintar. Después voy a trasladarme un cuadrado hacia abajo, luego otro hacia abajo y luego voy a pintar. ¿Ya? Luego voy otro hacia abajo. Perdón. Profe, hay ¿Sí? que pintar los cuadros blancos, ¿cierto? No, se pinta. Claro, el cuadro blanco se pinta y queda negro. Bien. ¿Sí? Entonces, mira, fíjese bien, voy a ir dibujando cuáles fueron los pasos hechos. Mira, al paso 1 yo me trasladé, aquí quedé en el paso 1, en el paso 2 pinté, al paso 3 llegué acá, luego acá llegué en el paso 4 y pinté con el paso 5, luego en el paso 6 estoy situado acá, luego en el paso 7 me sitúo acá y pinto con el 8, luego con el 9 bajo, con el 10 me sitúo acá y con el 11 pinto el cuadrado, ¿cierto? ¿Me van siguiendo cómo vamos avanzando con las instrucciones? Luego me tocaría en el 12 irme, perdón, voy a cambiar el color. Con el 12 me voy ahora hacia la izquierda, luego hacia arriba y luego pinto, ¿cierto? Luego me voy nuevamente hacia arriba, luego nuevamente hacia arriba y luego pinto. ¿Se fijan? Entonces, vamos recapitulando. Tengo entonces programado y diseñado hasta el paso 11, ¿cierto? Luego el 12, ¿qué fue lo que hice? Me trasladé a la izquierda. Luego el 13 me trasladé hacia arriba y en el mismo 14 yo pinté. Luego en el 15 me traslado hacia arriba, en el 16 me traslado hacia arriba y en el 17 pinté, ¿cierto? Entonces ya prácticamente tengo más de la mitad, ¿cierto? De mi actividad lista, ¿ya? Ahora, para continuar, ¿cierto? Yo tengo que llegar a pintar todo, ¿cierto? Esa es la idea. La idea es tratar de pintar la mayor cantidad de espacios posibles, ¿ya? Entonces aquí en el 18 me voy a trasladar, ¿cierto? Hacia la izquierda. Luego me voy a trasladar hacia abajo. Voy a pintar. Luego nuevamente me traslado hacia abajo. Me traslado hacia abajo. Voy a pintar.
me traslado hacia la izquierda, me traslado hacia arriba, pinto, eh, pinto, me traslado hacia arriba, me traslado hacia arriba y pinto, ¿cierto? Entonces, vamos recapitulando, ya que nos quedamos en el 17. El 18 fue el correspondiente a este espacio blanco, al 19 yo bajé y el 20 pinté. Luego el 21 volvió a bajar, al 22 volvió a bajar, el 23 pinté, ¿cierto? Luego el 24 me vine a la izquierda, el 25 subí y en el 26 pinté en el 26, luego el 27 subí, 28 subí por última vez y terminé pintando el 29. Y si se fijan, ya terminé avanzando todos los pasos, ¿cierto? Con disponibilidad hasta llegar a, a la figura final. Ya básicamente es eso. Porque recuerden que lo que yo voy a estar haciendo es estar trabajando en base a una figura en blanco. Que si yo ahora estos pasos, estos 29 pasos que yo hice, se los doy, se los menciono a otra persona que está trabajando en una cuadrícula blanca, va a ser capaz de dejar un cuadro de estas características, ¿ya? Entonces, yo digo, derecha, pinto, derecha, derecha, pinto, abajo, abajo, pinto, abajo, abajo, pinto, izquierda, arriba, pinto, arriba, arriba, pinto, izquierda, abajo, pinto, abajo, abajo, pinto, izquierda, arriba, pinto, arriba, arriba, pinto, y voy a formar esta figura. ¿Se fijan? Entonces, este trabajo que acabamos de hacer acá, ¿cierto? Con este ejercicio de ejemplo A, es lo mismo que ustedes van a hacer ahora, pero con el ejemplo de la B, con el ejemplo de la C, con el ejemplo de la D. ¿Ya? Entonces, ustedes no todos van a ser iguales, porque recordemos que acá el cómo avancen y el cómo comiencen ustedes va a ser totalmente libre. Ya algunos quizás pueden ir avanzando de manera término a término, paso a paso, quizás van a subir, van a bajar, va a ser totalmente un diseño propio. Eh, y la idea es que puedan cubrir todo bien. A ver, Catherine, ¿qué es lo que no se entiende? Cuéntame. ¿Cuál tabla? Ah, 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 ah. Ah, ya, ya. A ver, veamos si es que la misma duda del Héctor. ¿Usted está levantando la mano? Sí. Cuénteme. Eh, Aún no entiendo qué cuadro hay que pintar, si es el blanco o negro. Perdón, quedando confundido. Ya, a ver, se supone que la persona va a trabajar en una cuadrícula en blanco, ¿cierto? En este caso, imaginemos que una cuadrícula totalmente en blanco. ¿Ya? Si nosotros acá nos dan como indicación, como instrucción, Ah, pintar un cuadrado, significa que el cuadrado va a quedar negro. Por ende, el cuadrado que se pinta es el que está en negro. Por lo tanto, nosotros tenemos un inicio, que en este caso es la esquina superior izquierda, ¿ya? Que nosotros nos vamos a situar acá. Y a partir de acá, nosotros tenemos que ir dando las indicaciones para poder completar todos los cuadraditos y pintarlos de negro, ¿ya? Obviamente los cuadraditos que están en blanco, quizás yo voy a pasar sobre ellos. Tampoco es necesario que yo pase por todos los cuadraditos blancos, sino que simplemente la idea es que yo pinte todos los cuadraditos que están en negro. Por lo tanto, si yo quiero hacer, por ejemplo, la B, ¿qué es lo que voy a hacer yo para comenzar a hacer la B? La instrucción número uno va a ser pintar, ¿cierto? Porque yo necesito que el, el, el
¿cómo se llama? Nuestra cuadrícula, ¿cierto? Se vaya tornando de esa forma. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es como tener nuestra figura 2. ¿Ya? Nosotros a partir de acá, nosotros vamos a comenzar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos llegar es a nuestro cuadro deseado, que va a ser como nuestro ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, mi cuadro deseado fue este. Eh, entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que partir del inicio y querer formar lo mismo que tengo acá. Entonces, por ejemplo, yo para poder formar lo mismo que tengo a la izquierda, lo que tengo que hacer es, del inicio, trasladarme uno a la derecha y luego pintar. Luego hacia abajo, luego hacia la derecha y luego pintar. Y ya con eso obtengo el mismo cuadradito que tengo a la izquierda. Entonces esto es como un juego, ¿cierto? Entonces en este juego yo tengo que irme trasladando y pintando hasta llegar a obtener la figurita que tengo a la izquierda, ¿ya? Que es lo mismo que yo hice acá. Recuerden que ustedes tenían que hacer una actividad con una persona, ¿cierto? Que tenían que ir dándole instrucciones para que se moviera y fuera pintando en un cuadrito en blanco. Y ustedes tenían que anotar, ¿cierto?, cuáles eran las instrucciones que utilizaban para poder completar el cuadrito, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo ahora es la aplicación y ejercicios similares a los anteriores, pero con cuadritos distintos, ¿ya? Con otros patrones, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que ir haciendo es dando las instrucciones y esas instrucciones ustedes no las van a anotar en frases, como aparecen acá, ¿ya? No la tienen que anotar en frases, sino que ustedes tienen que anotar estas instrucciones de manera simbólica. Una flecha a la derecha que signifique mover un cuadrado a la derecha. Ese como rayito va a ser pintar el cuadrado. Flecha a la derecha, mover el cuadrado a la derecha. Flecha hacia abajo, mover el cuadrado hacia abajo. Rayito, pintar el cuadrado. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, tienen que planificar el qué recorrido van a hacer, ¿ya? Porque eso es lo primero que tienen que hacer ustedes como diseñador, ¿ya? Tienen que saber cómo yo voy a dibujar todo el patrón de mi figura, obviamente sin saltar, sin repetir, y tratar de demorarme los menos pasos posibles, ¿ya? Entonces, eso es como lo que yo hice en rojo, ¿cierto? El diseño de qué es lo que voy a seguir. Y luego voy a comenzar a programar. Entonces, ¿cómo se hace la programación? Parto del inicio. Paso 1, 1 a la derecha. Y queda mi monito a la derecha. ¿Qué hago en ese cuadrado? Pinto. Por eso en el paso 2 hay un rayito. Entonces, ¿qué hago después de pintar? 1 a la derecha. ¿Qué hago ahora? Como es blanco, me coloco 1 a la derecha de nuevo y llegué al paso 4. ¿Y qué hago en el paso 4? Pinto. Entonces ese sería mi paso 5. Luego, ¿qué hago? Según mi flecha roja, dice que tengo que bajar. Entonces, en el 6 bajo. En el 7 bajo. Y como llega un cuadro negro, lo pinto. Entonces, para que quede negro. Luego, ¿qué hago? En el 9 bajo de nuevo. Vuelvo a bajar y llego al 10. ¿Y qué hago en el 11? Pinto. Luego en el 12 me voy a la izquierda. No hago nada porque en el 12 ya está blanco. 13 subo, ¿cierto? Y me encuentro que el cuadrito es negro, por lo tanto pinto. Luego el 15 subo, el 16 subo, pinto en el 17 y así voy avanzando hasta llegar a pintar el último cuadrito. ¿Se entiende? Y todo eso que voy haciendo lo voy escribiendo acá. ¿Sí? Ya, ahora, ¿alguien más tiene la misma duda de la Caterine? Ya, y le pregunto más a le pregunto a la Caterine, ¿se entendió?
Sí, ya, súper, súper. Sí, tómelo esto como un juego, ¿ya? Esto va a ser un juego. Ya, súper. Y ustedes tienen que ir completando, ¿ya? Ahora, el tema del código, que es como por lo general donde siempre hay como las mayores dudas. De repente, claro, es como el código donde quedó la duda. Es, por ejemplo, cuando estoy en distintas hojas. Imagina más que acá yo voy a crear un código, no sé, por ejemplo, ya, J74K 1F. Ya, y ese mismo código es el que yo tengo que copiar en mi otra figura, que va a ser, que va a ser como mi hoja de respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá ahora, en mi código de acá, yo voy a escribir el mismo de acá para saber que esa es mi figurita y acá voy a escribir mi código. Entonces digo J74K1F. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que sea el mismo. ¿Ya? Da igual si son puras letras, puros números, pero lo importante es que sea el mismo código. Por lo tanto, ¿qué voy a saber yo? Que esta secuencia de programación, ¿ya? Tiene como esta serie, este código, que hace referencia a esta figura. Entonces, la figura 2 que tiene el mismo código que mi secuencia de programación con este código. Entonces, así yo voy a comenzar a realizar, ¿cierto? Mi B. Ahora, ¿cómo hago el B? Recuerden que primero tienen que ustedes trazar un diseño. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a diseñar para poder llegar acá? Primero, como parto del inicio, quizás lo que yo voy a hacer es irme por acá, quizás irme por aquí. No, porque si hago esto, me va a faltar la de acá. No, entonces quizás voy a diseñar así y me voy a venir por acá y voy a venirme por aquí y voy a hacer así. Ya, quizás eso sigue súper. Ya quizás puede ser una opción mejor. Y voy contando, ¿cuánto me demoro? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, tengo 23 pasos. Recuerden que sí, la idea es hacer la menor cantidad de instrucciones. Entonces aquí yo tengo 23. Recuerden que los cuadros negros son instrucciones dobles, porque tienen que moverse y además pintar. Entonces aquí yo puedo ir contando cuántas instrucciones tengo. Ya, quizás puede ser. Ya, entonces quizás después pueda haber otra forma. Quizás me pueda hacer más fácil hacer esto y hacer eso. Y cuento. ¿Cuánto me demoro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, 25 me demoró más. Entonces, ya, esa no me sirve. Entonces, trato de buscar una forma de poder completar todo esto en la menor cantidad de pasos. ¿Ya? Ahora, igual yo dejé acá 42 pasos por si es que alguien se da la vuelta completa para poder hacer todo, ¿ya? Pero más que eso no deberían demorarse. ¿Ya? O sea, no es que ustedes tengan que completar los 42 pasos para llegar y formar toda la secuencia. Ya solamente basta con que ustedes puedan ser capaces de, por ejemplo, esta de acá. Esta es súper cortita. La C, o sea, ustedes diseñan llegar acá y luego hacen esto y listo. ¿Ya? O quizás alguien va a decir, no, pero mejor yo lo voy a hacer así. Perdón, dejen borrar. O quizás alguien va a decir, no, pero si yo prefiero hacerlo así. Y voy a llegar igual. O alguien quizás va a decir, no, es que yo voy a hacer esto de acá, después voy a dar la vuelta, después voy a ir por acá y voy a terminar aquí. ¿Ya? Entonces, todo eso va a ser personal, depende de cómo cada uno diseñe, ¿cierto? Su cobertura de nuestro cuadrito, ¿cierto? Va a ser el cómo va a ser estos pasos de acá abajo, ¿ya? Pero lo importante es que se pasa de esa manera. Sí, no hay problema, Tiare. Ya, recuerden que esto no es, a ver, tómelo como un juego, ¿ya? Esta primera parte, esta última guía, ¿ya? Por eso les decía yo que no se adelantaran tanto porque muchas veces no se iba a comprender bien, ¿ya? Pero la idea es que, así como se ha estado trabajando en clases anteriores, esto es como el culmine, ¿cierto? De esta primera parte, ¿ya? Que es donde ya yo comienzo a diseñar y a programar, ¿ya? Y esta programación nosotros habíamos dicho que se llamaba programación propiamente tal, pero en realidad
esta programación en sí es como nuestro inicio al cómo nosotros vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Paula, cuéntame. Piensa que necesita arreglar puede hacer, me envía lo que usted tenga nuevo, ¿ya? Y ahí yo reviso que me dice el profe y le pido nuevamente la quincena y listo, ¿ya? Así que ya después la dejo registrada. Bien, así que eso. No sé si hay alguna otra duda que queda. Bueno, recuerden que ustedes tienen que ir completando las actividades desde acá, ¿cierto? Desde que comenzamos a trabajar con la resolución del problema. Recuerden que están también, ¿cierto? Los videos. Y para cerciorarme si se está grabando, no hay problema. Eh, Tenemos que ver esta guía de trabajo de cómo resolver un problema. Recuerden que está la clase también todo yo la subí nuevamente al canal. Está lo que vimos la semana pasada, que también lo explicamos, ¿cierto? Bien claro sobre los conceptos básicos y la programación en papel. Queda cómo yo voy dando las instrucciones, ¿cierto? De qué manera dar las instrucciones y tratar de formalizar un poquito en el símbolo, ¿cierto? Que es mucho más sencillo utilizar un símbolo que una instrucción propiamente tal verbal, puesto que nos facilita a nosotros poder trabajar y diseñar, ¿ya? Y programar, ¿ya? Y por último, la idea es que, ¿cierto? Ya finalicemos la quincena con esta actividad, ¿cierto? Chiquitita, que es la de construir ya el concepto del lenguaje computacional, en donde ya se nos insta a nosotros, ya utilizando un código, ¿cierto? Que tiene que ser el mismo tanto para la figura como para la secuencia de programación, y seamos capaces de escribir una secuencia de programación que nos permita replicar este cuadrito considerando que si yo tuviera un papel en blanco, ya eso es importante, yo tengo que considerar que esto es un papel en blanco y que tiene que quedar la figura pintada como aparece ahí. Por lo tanto, cuando yo llego a un cuadrito negro, lo pinto. Y cuando paso por uno blanco, simplemente paso sobre él. ¿Ya? Pero cuando me muevo y llego a un cuadrito negro, da la instrucción a pintar y que quedaría, como en el ejemplo que nosotros estuvimos viendo acá, algo similar como ejemplo a lo que vimos, ¿cierto? Ahora, obviamente de repente uno como que se puede ir mareando por tantos flechas, flechas, pintar, pintar, flecha, flecha, vayan dibujando encima y de ahí por último después borran y les queda el trabajo más limpio, ¿ya? Pero lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en alguna otra hojita, lo pueden hacer acá en el mismo computador, como ustedes lo estimen más pertinente. Bien, y yo creo que hasta acá vamos a dejar la grabación.